Se utiliza la palabra samurái para designar a la gran variedad de guerreros que existieron en el antiguo Japón, si bien su verdadero significado es el de una élite militar que gobernó el país durante cientos de años. Asimismo, el origen del samurái data del siglo X después de Cristo y se fortaleció al concluir las guerras Genpei a finales del siglo XII, cuando fue instituido un gobierno militar bajo la figura de shogun, por el cual el emperador de Japón quedó en la sombra como un mero espectador de la situación política del país. El momento cumbre de los samuráis tuvo lugar durante el periodo conocido como el de los estados en guerra, en el siglo XV, una época de gran inestabilidad y continuas luchas de poder entre los distintos clanes existentes. Sin embargo, a lo largo de la historia, la fantasía y la realidad de los samuráis se ha entremezclado e idealizado y sus historias han servido de base tanto de novelas como de películas y videojuegos. Pero, ¿quién era realmente un samurái? ¿Cuál era su relación en el ámbito militar? ¿Cuál era su filosofía de vida? ¿En qué periodo nacen las primeras tradiciones marciales? ¿Qué relación tenían los shinobi o ninjas con los samurái? ¿Qué queda en la actualidad de las antiguas tradiciones samurái? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Xavier Teixidó, profesor y estudiante de artes marciales japonesas y director de la escuela Shoshikan Dojo en Barcelona. Javier Teixidó, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Hablemos de samuráis. ¿Hablemos? ¿Tú cuando te miras al espejo ves a un samurái? No, ni hablar. Samurái era un siervo, un señor que servía a un noble, servía a una causa y era una persona que realmente tenía un desapego a la muerte enorme. Entonces era alguien dispuesto a entregar su vida por una causa y por una persona, cualquiera de las dos cosas. Entonces hoy en día todos esos valores se han perdido bastante. No obstante, uno porque se acerca a esa disciplina, al samurái, ¿no? Porque tú en tus inicios, que ya eran unos años, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, la verdad es que fue algo curioso porque todo fue a raíz de una publicación de artes marciales que un compañero mío, ya en la infancia, en el colegio, trajo a clase. Y al ver dos fotos de dos señores japoneses ataviados con la indumentaria tradicional, me quedé petrificado y enamorado al mismo tiempo. Esto sucedió cuando yo tenía unos 8 o 9 años de edad. Entonces fue un amor a primera vista, fue suena un poco mágico, ¿no? Quizá, pero fue como un recuerdo. Fue como algo que yo recordé de algo que yo había hecho en su momento y a partir de ahí pues decidí probar de convencer a mis padres para que pudieran inscribirme en una escuela y aprender. ¿Cuántos años hace de eso ya? Ahora mismo 27 años. 27 años. Sí. En 27 años habrás aprendido mucho. La verdad es que me siento como si no hubiera aprendido nada. Estoy casi empezando. Es decir, cuando uno cree que sabe o que conoce y se pone al lado de realmente personas maestros con mayúsculas, se da cuenta de que está siquiera empezando a caminar. Las artes marciales son un camino de vida, entonces yo creo que lo bonito y enriquecedor es sentirse eternamente un aprendiz, es mi caso y por eso le di ese nombre a mi escuela. Shoshinkan significa el lugar del eterno aprendiz. Qué bonito es eso. Sí, señor. Y qué bonito es tu humildad, aunque siendo más que un profesor, yo diría que un maestro, después de tantos años uno se convierte en maestro,
Bueno, en la universidad te dan un título para que luego puedas ejercer después de hacer un doctorado en un momento determinado, y no son Sí, 27 años. sí, pero yo creo que muchas veces también el ejemplo de la universidad es bastante adecuado, porque uno cuando acaba los estudios, se gradúa, se doctora, pues se siente como si no supiera hacer nada. Es decir, yo creo que la maestría te la da la vida, te la da la experiencia sobre todo. Correcto. Entonces uno no puede llamarse maestro hasta que un maestro no te llama maestro. Entonces, a pesar de que alguna vez me han puesto esa etiqueta, yo soy una persona anti-etiquetas. Entonces prefiero considerarme un profesor o alguien que guía a otras personas para intentar que sigan un camino parecido al suyo. La palabra samurái tiene traducción, Sí, samurái significa el que sirve, el que literalmente, sirve. el que sirve. Javier, ¿es un arte marcial en sí? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ahora cuando escuchamos la palabra arte marcial y Sí. pensamos, pues no sé, en el judo, en el taekwondo, Ujú. en todas estas artes marciales que son de golpe, defensa, ataque Sí. y tal, el samurái en sí es un arte marcial a ese nivel, o simplemente es un arte del guerrero, es un arte de saber guerrear, saber defenderse con la espada. Bueno, hay que saber Porque ahora diferenciar. no vamos con la Sí. espada por la calle, No, no, ¿no? Por no. ejemplo. No sé si afortunado o desafortunadamente. A algunos ya nos gustaría a veces poder, poder tener una espada en la mano, pero no todo se trata de quedarse en la parte más superficial. Es decir, sí que antaño la herencia samurái nació como una necesidad. Es decir, antiguamente existía el samurái y por otro lado existía el guerrero. Años más adelante todo llegó a ser la misma cosa. Es decir, habían soldados que eran samurái, pero habían soldados que no eran samuráis, simplemente eran campesinos reclutados para el campo de batalla. Entonces, las disciplinas marciales, el adiestramiento militar de los samuráis surgió como una necesidad político-social por una serie de guerras y conflictos civiles, pero más adelante la espada se alió con la pluma, es decir, todo pasó a ser un poquito más interior. Entonces, digamos que el camino del guerrero tenía que ir de la mano de un camino un poquito más interior, una búsqueda más interior, y que es un poco la herencia que nos ha llegado en la actualidad. Aparte de esa herencia, ¿qué herencia más nos han legado los samuráis, los eternos samuráis de siempre, los que cuando viajamos a Japón, sin hacernos el harakiri, ¿verdad? Sí. Nos han dejado? Yo creo que a pesar de que cada uno verá y sentirá de una forma distinta, para mí yo creo que lo más importante en practicar estas artes heredadas de ellos es una serie de valores humanos que son cosas tan sencillas de definir como la humildad, el respeto, el coraje, la lealtad, que son cosas que tenemos al alcance de la mano, pero que pocas veces intentamos siquiera entender lo que significan. Entonces yo creo que la búsqueda de la vía, la búsqueda marcial, tiene que ir en pro de conseguir siquiera por lo menos acercarnos un poquito a entender esos valores que yo creo que son lo más importante que podemos aprender de ellos. ¿El camino del guerrero, el camino del Tao, cuál es para un samurái? Yo creo que cada persona intenta encontrar su propio camino, no existe un camino único. Es decir, en montañas, cimas hay una, pero caminos para llegar son infinitos. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser uno, pero las formas de llegar a él pueden ser tantas como personas haya. Entonces yo creo que para mí, yo solo puedo hablar desde mi punto de vista, de mi experiencia. Para mí se trata de encontrarme a mí mismo, de encontrar un sentido. O sea, uno va, por ejemplo, a la escuela de nuestro amigo Xavier Teixidó, a la escuela Sí. Shoshkan Dojo en Barcelona, para buscar una transformación de sus pensamientos, de sus ideales, más que para disfrutar de un arte guerrero, de un arte marcial, porque claro, no vamos por Barcelona o por España con una Sí, espada no. en el cinto, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, bueno, pues en sí practicar este tipo de artes marciales pues no te lleva a ningún puerto, no te va a ayudar a defenderte en plena calle, a no No, ser no. que el samurái, o, por ejemplo, en tu escuela enseñéis algo más, ¿no? Algo de kendo, algo de aikido, pues para Sí, algún tipo de... Supongo que sí, sí que lo harás, ¿no? sí. Porque solamente el arte de conocer la espada, Hmm. pues no tendría mucho sentido, ¿no? No, O no. sí. Actualmente, a ver, evidentemente la herramienta en sí no tiene ningún sentido a aprender su uso. Em, yo, como antes se comentaba, la pluma y la espada para mí tienen que ir de la mano. Entonces, la práctica marcial, la práctica externa,
que sin duda alguna existen muchas formas de llevar a cabo esta práctica. Hay formas más duras, formas más suaves, formas más agresivas, formas más espirituales. Intento que en mi escuela vayan de la mano ambas, es decir, dentro de lo que es la forma externa, que es la forma más marcial, la técnica marcial, la técnica para evitar o por lo menos enfrentar un conflicto y solucionarlo, tiene que ser lo más contundente posible, que para eso se llama marcial lo que hacemos. Pero si uno se queda en la superficie, en la corteza, pues como que el camino está hecho a medias. Entonces, ya te hablo siempre desde mi punto de vista. Entonces yo intento que a través de esas herramientas que uno aprende en clase, como es ir siempre hacia adelante, mirar a los ojos cuando hay un conflicto, no evitar, no dar la espalda, sino seguir caminando, esquivar, deflectar, todos esos conceptos que son muy físicos sirven para entender y gestionar un conflicto verbal, por ejemplo, un conflicto en el trabajo, un conflicto con la pareja. Es decir, que son herramientas de uso cotidiano, son herramientas para crecer interiormente. Entonces trato de que no solo una persona sepa coger un sable y pelear con él, o sepa pelear o protegerse con las manos, sino que esas mismas herramientas forjen una actitud frente a la vida. Entonces ese para mí es el verdadero sentido. Está bien. Desde luego la espada no deja de ser una prolongación del brazo del samurái, ¿no? Sí, exactamente. Para ellos la espada estaba dotada de un alma particular, un alma heredada de los antiguos espíritus. Entonces para ellos la espada era parte de ellos. Bueno, la espada, más que espada, era un sable. Entonces, para ellos era de vital importancia conservarla, mimarla y llevarla consigo y defenderla hasta con su propia vida. Xavier, la espada del samurái, desde luego, es muy especial. Es nada que ver con otras espadas, o mejor dicho, el sable no tiene nada que ver, ¿no? Desde luego, el filo de ese sable, dicen que el buen sable podría partir a una persona en dos, sí, con un solo trazo, ¿no? Sí. ¿Eso es así? Es cierto. Es cierto. ¿Pero existe un sable así? Existen. Yo he tenido la fortuna de poder probarlos allí mismo en Japón. He tenido la gran suerte de tener en mis manos sables de 700 años de antigüedad y testarlos, es decir, poder cortar. Ahí nosotros tenemos unas pruebas de corte para testar las hojas, en las cuales lo que se hace es cortar rollos de esterillas, las cuales están humedecidas para que alcancen la densidad de una extremidad humana. Entonces con eso y con la técnica adecuada se puede testar tanto la hoja como la habilidad y la pericia del que está cortando. Entonces el número de esterillas empieza desde una, pero pueden ser hasta 5 esterillas puestas alineadas una al lado de la otra, que pueden ser perfectamente un torso, una cabeza o una pierna. ¿Y cómo se partiría a la persona? ¿Cómo se dividiría? ¿Longitudinalmente, horizontalmente, verticalmente? Los cortes más efectivos siempre son en 45 grados, es en diagonal, y transversalmente, es en diagonal, y horizontalmente. ¿De abajo arriba, de arriba abajo? De arriba abajo, en de diagonal. Arriba abajo, en diagonal, de sí, arriba abajo. Y de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Dependiendo si es zurdo o no lo es, o no. Bueno, los zurdos en Japón tenían poco trabajo. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que uno, aunque fuera, estos son cuestiones ya muy particulares de ellos, pero uno, aunque fuera zurdo, tenía que actuar con la mano diestra. Es decir, había muy pocos samuráis, contadas excepciones en la historia, que trabajaban con la mano izquierda. Javier, ¿es cierto que cuando luchan dos samuráis, a la hora de parar el sable del contrincante, gira la espada porque el filo solamente es por uno, es por un lado, exacto, ¿no? Por eso es un sable, sí. Entonces, ¿giran para que no se destelle? ¿Para que el filo siga siendo impertérrito, sigue estando fino o no? Depende de la escuela. Es decir, hay escuelas que para deflectar o para abortar un ataque directo ofrecían el lateral de la hoja, se llama shinogi, para parar. Entonces, para no estropear lo que es el filo. Sin embargo, hay escuelas, por ejemplo la que yo practico, que particularmente es la más antigua, que usa precisamente el filo para parar un ataque directo, porque el filo de la hoja es la parte más dura del sable. Tenemos que contar que los sables, la hoja del sable no es totalmente sólida, no es una pieza, es decir, por dentro tiene una superficie hueca que la hace flexible. Esta pequeña base hueca impide que el sable se pueda partir en dos cuando hay un golpe muy fuerte.
Entonces, depende de la estrategia y depende de la técnica particular de cada escuela, y escuelas hay cientos en Japón. ¿No semilla? Claro. Semilla. Semellan, claro, semellan. Y se rompe, porque Y se rompen. después de haber semillado, ¿para qué sirve un sable? Yo me imagino a un samurái en plena contienda, el sable no Sí. sería un sable, sería como una especie... Sí, una sierra. Una sierra, Sí. exacto, sería una sierra, ¿no? Sí, tenemos que pensar que el sable no era la única arma que los samuráis portaban consigo en un campo abierto. Es decir, ellos aprendían a utilizar una serie de herramientas. Es como cualquier profesional hoy en día que va con su caja de herramientas y no se la juega una para arreglar un escape de agua, solo con una llave inglesa, tiene que llevar más cosas. Entonces ellos, para ser solventes en batalla, llevaban muchas herramientas encima, es decir, desde lanzas, alabardas, hojas y filos de todo tipo, el propio sable, el corto, el largo, hojas afiladas que podían lanzar, es decir, arcos, flechas, había multitud de herramientas. Entonces, a medida que iban avanzando o iban rompiendo cosas, sacaban la otra. Entonces, como último recurso, utilizaban las propias manos para defenderse, pero era algo excepcional. El sable en sí llega hasta el final de la empuñadura, donde vemos que están los adornos y los matices, ¿no? O acaba teniendo una especie como de, vamos, que se convierte en una especie de laminita muy fina al final, hace como un dibujo extraño. Sí, el sable termina en una especie de espiga, y esta espiga se inserta en la empuñadura y se coge, se ase a la empuñadura mediante una pieza de bambú que se llama mekugi. En algunos sables hay uno o dos, según la escuela, según el forjador. Entonces, normalmente en este mekugi, en esta parte oculta, había dibujos que tenían un significado particular. Entonces aquí entramos ya en el terreno esotérico del budo. ¿Era como una especie de talismán? Exactamente, eran talismanes, eran bendiciones, eran rezos, eran versos que invocaban a diversas entidades, a diversos dioses, a diversos protectores, que precisamente lo que hacían es proteger y cuidar al que llevaba ese arma. Bushi significa guerrero y Sí. se utilizaba tanto samurái como bushi como identificador, ¿o no? Sí, un bushi podía ser samurái o no. Ajá. Entonces, un bushi era toda aquella persona que era reclutada para pelear en la guerra. Entonces, tenemos que entender que la palabra samurái es el equivalente a la sangre azul en Occidente. Es decir, había gente que tenía sangre azul, por decirlo de alguna manera, y gente que no. Entonces, había gente que era de casta, de familia samurái, y había gente que no. Entonces, sí que había muchos samurái que eran soldados, que eran bushi, pero había otros que no. Entiendo. ¿Y qué importancia tenía el llamado bushido? Bueno, el bushido es el código de caballería de los antiguos samurái. Es un poco la directriz de comportamiento del guerrero ideal, del caballero ideal. Entonces el bushido pues comprendía 7 preceptos, que ya los hemos comentado antes un poquito, pues la lealtad, el honor, la transparencia, ¿no? Entonces ellos se regían y más o menos llevaban a rajatabla este código, que era un poco el que les definía y les dibujaba como samurái. En tu escuela, aparte de aprender a ser un buen samurái, ¿qué disciplina más podemos aprender como arte marcial? Bueno, en la escuela se practican varias disciplinas. Por ejemplo, tenemos por un lado el aikido. El aikido, concretamente nosotros, el nombre específico es Aikijujutsu, que es el predecesor del aikido, pero podríamos decir que es aikido. Por otro lado tenemos el jujutsu, que es el antiguo arte de combate cuerpo a cuerpo de los samuráis. Cuando perdían todas las armas, pues eso es lo que utilizaban para protegerse. Luego están las disciplinas con armas. Sobre todo utilizamos el sable, aunque también estudiamos otras como los bastones, armas con cadenas lastradas, a un nivel mucho más avanzado, lanzamiento de hojas, etcétera, etcétera. Javier, ¿y puede practicar todo el mundo? Lo digo porque hoy nos puede estar escuchando desde una mamá de familia, Sí. numerosa o no, es igual, ¿no? Pero una mamá que dice, oye, pues yo quiero aprender este noble arte. O una señora que tenga una cierta edad, o un señor que tenga una cierta edad, y a lo mejor, o personas que sean muy jóvenes pero que Sí. no tengan pues una costumbre de hacer deporte, ¿no? Sí. ¿A quién va destinado, por ejemplo, este noble arte? Yo trato de que esto sea asequible a cualquier persona que tenga ganas de aprender. Es decir, evidentemente hay
dentro de las disciplinas que practicamos en la escuela. Hay algunas más intensas físicamente, otras menos intensas. Por ejemplo, también tenemos Tai Chi Chi Kung los mediodías, que es para gente pues que le gusta la cultura oriental, quiere tener un acercamiento, pero quiere un ejercicio suave por su condición física específica, o porque no tiene tiempo, o porque realmente desea aprender ese camino. Entonces, en la escuela tenemos un grupo de niños entre los 4 y los 8 años, tenemos mamás, tenemos papás, tenemos adolescentes, tenemos gente que supera los 50 años, es decir, hay de todo, hay hombres, mujeres, hay de todo. Entonces, pero eso es un proyecto personal mío, es decir, evidentemente las disciplinas marciales son exigentes físicamente, no nos vamos a engañar, porque es una actividad física intensa, pero también trato de que la gente se lleve algo a su casa, de que enriquezca. Entonces, asimismo trato de que el camino que yo marco, el camino por el cual yo intento guiarles para que consigan esa actitud, para que consigan sus objetivos, es una especie de coaching, pero llevado a las artes marciales, intento que sea apto para todo el mundo. Qué bien, qué interesante, ¿no? Trato de que sea, sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Hay grados también en esta disciplina? ¿Hay cinturones? Sí. En las disciplinas modernas, que son las que practicamos habitualmente, sí existen cinturones de colores, que esto es un invento moderno, es como un caramelito que es necesario dar, pero en Japón, por ejemplo, no existen los cinturones de colores. En Japón se dan grados de maestría paulatinamente a medida que el alumno gana en experiencia y en técnica. ¿Y se identifica con el alumno en alguna muestra? ¿La espada es diferente? ¿El color de la ropa es diferente? No, cada uno sabe el grado que tiene. Cada uno. Cada uno sabe el nivel y el lugar que le corresponde. Esto sucede en Japón. Es decir, aquí no podemos trabajar con esa mentalidad, es imposible. Qué bueno lo que acabas de decir. Cada uno sabe dónde tiene que situarse en el tatami. ¿Hay tatami o con qué trabajáis? Yo con mis maestros en Japón trabajamos sobre madera, sobre el suelo de madera. Entonces, esto en las técnicas con las escuelas antiguas de sable. Entonces, cuando trabajamos Aikido, evidentemente hay tatami, hay protección. ¿Y vais vestidos a la antigua usanza cuando hacéis prácticas de samurái? Sí, vamos vestidos con la chaqueta, el kikoi, que es la chaqueta de entrenamiento, y luego llevamos un pantalón un poquito cortito por debajo de la rodilla, y encima el hakama, que es la falda pantalón característica de las escuelas japonesas. ¿Descalzos? Descalzos. Cuando hace mucho frío nos ponemos unos calcetines especiales, se llaman tabi, que esto es habitual en Japón, pero intentamos que no. Si el maestro no los lleva, nosotros tampoco. Está bien. Entiendo que los sables son de madera. Sí, para practicar. Que nadie se corta ni nada parecido. Bueno, cuando se hacen pruebas de corte, quien más quien menos ha cortado alguna vez. Entonces es el riesgo que tiene trabajar con armas reales. Pero si no es con un ejercicio de corte, que es un ejercicio individual y aislado, normalmente se trabaja con armas de madera, sí. Javier, ¿qué te gustaría que quedara claro esta noche sobre los mitos y las verdades de los samuráis? Bueno, me gustaría que la gente se alejara un poquito de la imagen que muchas veces proyectan los films especializados, sobre todo los made in Hollywood, porque nada que ver con lo que son las artes marciales o con lo que es la actitud o la vía de un samurái. Entonces yo creo que para muestra, si alguien desea a nivel cinematográfico acercarse a lo que realmente era la vida de un samurái, yo creo que tiene que hacerlo directamente al cine japonés. Entonces hay una serie de directores que se han dedicado, actualmente también hay alguno que se dedica, y que realmente las recreaciones que consiguen a nivel cinematográfico son bastante cercanas a lo que realmente era. Que un samurái no es un ninja, de aquellos vestidos de color negro, o sí. Al principio sí, al principio eran la misma cosa. Entonces ¿eran asesinos a sueldos? Bueno, eran agentes especiales. Agentes especiales. Sí. Entonces tenemos que pensar que como en todas las culturas, en periodos de guerra civil, en periodos de conflicto, surge un cuerpo especial de espías. Eran simplemente espías. Entonces, cuando el cuerpo especial aún no está formado ni adiestrado, pues escogen a los hombres más apropiados entre las tropas para formarlos específicamente, con cierta urgencia, porque bueno, era un conflicto constante, y para que llevaran a cabo misiones muy concretas que sobre todo consistían en infiltración, robo de documentos, asesinato furtivo si se daba el caso, pero eran acciones muy concretas. Entonces eran los propios samurái, con agentes muy especializados entre sus propios soldados. O sea que los ninjas serían los shinobi-jutsus, ¿los llamáis? Sí, el nombre que utilizan en Japón, que siempre han utilizado, es shinobi.
Shinobi. El Shinobi Jutsu es el arte del Shinobi. Entonces, con el tiempo, estos agentes, viendo el negocio que tenían entre manos y dada la demanda que había cada vez más de espías y de gente que debía infiltrarse para conseguir la información del contrario, Sí. pues se hicieron autónomos, es decir, crearon sus propias empresas, se hicieron autónomos, crearon varias regiones de trabajo y los llamaban. Entonces sí que en ese caso fueron mercenarios. Xavi, antes hablabas del sable y la pluma, ¿no? Los Sí. samuráis eran como las geisas, ¿no? Eran personas, hombres o mujeres, en este caso las geisas, que estaban preparados para absolutamente de todo. Por las geisas las tienen aquí un concepto como si fueran prostitutas Sí. de los samuráis, ¿no? Sí. Y creo que nunca más lejos de la realidad, aunque ejercieran. Había de todo, evidentemente. Había de todo, Había pero de todo. eran mujeres muy especializadas, sabían Exacto. absolutamente de todo, tenían muchos idiomas, Exacto. sabían tocar Sí. los instrumentos, recitar, escribir Sí. muy bien, poesía, baile, danza, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? sí, exacto. Y esto es algo que queda latente y está reflejado actualmente incluso en la cultura japonesa, que es su extrema eficiencia y eficacia en todo lo que hacen. Es increíble cómo llevan a cabo cualquier tarea que les sea encomendada con absoluta perfección. Entonces esto es algo heredado del tiempo de los samuráis. Es decir, cualquiera que fuera la tarea, evidentemente habían gente, samuráis, geishas, artesanos, especializados en una tarea en concreto, pero para llegar a esa especialización tenían que ser expertos en muchas otras tareas antes de llegar ahí. O sea, el buen samurái sabía de poesía, sabía de teatro también o no. Sí. ¿Cultivaba también, las letras? Correcto, cultivaba las letras y esto fue un producto un poco de la imposición del gobernador de entonces, que era el shogun, aproximadamente en el siglo XVII, que intentó que los samurái, dicen algunos textos que lo que quiso es apaciguar las aguas. El samurái era una persona de sangre caliente. Entonces el samurái en periodo de paz era un señor que no tenía trabajo, era un funcionario que cobraba por no hacer nada. Estamos hablando de los samuráis de más alto grado. Entonces, para mantenerlos entretenidos, lo que hizo fue proponer una serie de decretos en los cuales el samurái tenía que cultivar al margen y de forma paralela al sable tenía que cultivar otras artes. Esas artes que se pusieron de moda al poco tiempo fueron la poesía, la caligrafía, el teatro, etcétera, etcétera. ¿El samurái tenía una o varias mujeres? ¿Se casaba? El samurái se casaba normalmente por matrimonios concertados y estaba bien visto entonces que tuviera concubinas, claro. Pero como en muchas otras culturas occidentales. ¿Cómo cuántas concubinas? Pues no sé, ¿Las que pudiera mantener? Tantas como capacidad tuviera. Y lo de capacidad lo dejo ahí, al gusto del consumidor. Está bien. Entiendo que eso no se traslada a día de hoy. No. Ser samurái a día de hoy no significa traer todas las tradiciones. No, pero bueno, en Japón es una cultura bipolar en ese sentido. Es decir, del mismo modo que en Estados Unidos siempre se habla de la doble moral, en Japón también existe todavía. Es decir, está más o menos visto, pero no visto, sobre todo por la mujer, que el marido pues tenga por ahí una amiga o un amigo con el que pueda tener rienda suelta a sus fantasías, porque esto también es verdad, los japoneses son un poquito especiales en estos temas. Entonces eso es algo que se ha heredado, pero repito que como en cualquier otra cultura, es decir, no tiene que ser una etiqueta del pueblo japonés. Entiendo. ¿Se siguen realizando esos rituales de la harakiri que antes comentábamos o no? La verdad es que no tenemos noticia de que nadie se haya suicidado de esta forma. Cortado un dedo en un momento determinado. Todavía quedan aquellas castas de... Sí, los yakuza. Los yakuza, la mafia en Japón sí que existe. De hecho es curioso ver, por ejemplo, existe una zona en Japón, un pequeño cementerio dentro de un templo que se llama Sengakuji, que está en el mismo Tokio, que alberga la tumba de los 47 leales samuráis, los 47 Ronin, que es un cuento extremadamente conocido en Japón. Y es curioso ver cómo sobre las 6-7 de la mañana, primera hora, bajo una extensa niebla, delante del templo siempre hay aparcadas 2-3 limusinas que corresponden a los yakuza, que siempre acuden cada mañana a la tumba de los 47 leales samuráis a dedicarles unos rezos y unas oraciones. Es decir, existe, todo esto existe, no se ve a simple vista, pero si uno lo busca, lo encuentra.
Bien, pues vamos a... Él no se considera un maestro, pero yo creo que lo es y de sobras, ¿no? Y solamente viendo parte de su extenso currículum, que voy a relatar en alguna parte, pues cada uno de nosotros se hará copia de lo que estoy diciendo, porque Javier Teixidó se inició con 9 años en las artes marciales, practicando judo en la escuela. Allí también descubre el taekwondo durante algunos años y compite en torneos interescolares. ¿A qué grado llegaste? ¿Cinturón? ¿De judo y taekwondo? Sí. No, no obtuve cinturón negro en estas dos. Ah, ¿no? No. Pues estas dos ¿por no. qué no quisiste? En su adolescencia empezó a practicar otras artes, entre ellas el ninpo, el jujutsu, el karate, el kenpo y ungar, kung fu así. En el año 1995 ingresa en el Shintaikan Dojo, dedicándose por completo a las artes marciales japonesas. Sí. En este dojo practica Nihon Taijutsu, Nihon Jujutsu y Nihon Kobudo. Sí. Y se inicia también en el Aijujutsu, Nihon Jujutsu y Nihon Kobudo de su escuela, Sí. de forma simultánea a su entrenamiento en el Shintaikan Dojo, Sí, ¿no? sí. Cuando le hablas a tu pareja en nombres japoneses, ¿le dices algo bonito también en japonés o no? Lo digo para... supuesto. ¿Sí? Sí, ¿En sí. japonés? Sí, bueno, trato. No, precisamente aún estoy estudiando lengua japonesa porque es algo muy, muy complicado. Sí. Pero bueno, ella me entiende. Entre ella y yo casi que no hace falta palabras. No, muchas lo digo veces. por los nombres, porque parece a veces que cuando lo pronuncias parece que estés como enfadado, ¿no? Sí, Bueno, en el año 1996 se inicia en el Jaido realizando Yaido, sí. realizando cursos con el sensei Miquel Morancho Ujú. y realiza sus primeras incursiones en los Koryu Bujutsu. Bujutsu. ¿Qué es Ujú. esto? Los Koryu Bujutsu son las escuelas antiguas. Ah, muy Koryu es una cadena, una transmisión antigua, y el Bujutsu son las artes marciales antiguas. A partir del año 1997 se convierte en Ushi Deshi Sí. del Shintaikan. Sí. ¿Qué eso es? Shintaikan es una escuela que está también en Barcelona, que corresponde a un maestro también muy conocido, un gran divulgador también de las artes tradicionales, que es Pau Ramón. Sí. Entonces él, a pesar de que yo ya había practicado artes marciales japonesas desde hacía años atrás, antes de conocerle, digamos que él fue el que me abrió un poco las puertas a este mundo. ¿Y allí te conviertes en Ushi Deshi? Sí, el Uchideshi es como un estudiante interno, es un estudiante avanzado. Casi al mismo tiempo que le conocí a él, conocí a mi actual profesor de artes, uno de ellos de artes marciales, sobre todo el profesor de Aikijutsu y Jutsu, que es el maestro José Miranda, Sí. que tiene su escuela en Figueras. Eso Entonces, Bien, porque a partir del año 2004 se inician las técnicas de seguridad, escolta y protección de personas de la mano de su maestro José Miranda. sí, Desde el 2009 toma parte además en los cursos organizados por la Asociación Deportiva de Formación en Seguridad, sí, formándose en tiro táctico, extracción de vehículos, registro de inmuebles, técnicas de intervención y técnicas de escolta. Caramba. Bueno, que la Escuela de Artes Marciales y Protección Personal Shonshigan Dojo se encuentra en la calle Villarroel 144, pasaje interior en Barcelona. sí. Que si entramos en la página web, las www.shoshikanbudo.com, pues encontraremos rápidamente a Xavier Teixidó. Xavier, gracias A por vosotros. traernos a luces a la oscuridad esta disciplina, este arte que nos hace crecer interiormente, porque cuando uno sabe que tiene esas potencialidades, que puede hacer daño a la gente en un momento determinado porque está preparado para ello, que puede ser un arma o una herramienta importante en un momento determinado en contra de alguien que pueda querer hacernos daño, ¿no? Pues aún se convierte en más disciplinado todavía. Ese autocontrol está muy presente, esas disciplinas milenarias están muy presentes, esa observación, calma, paciencia, sosiego, Sí. templanza, que más de uno debería de tener. Por eso que voy a intentar que todos esos que nos escuchan, que se alteran cuando a alguien se les cruza en un semáforo, cuando a alguien les toca el claxon por ahí detrás, etcétera, etcétera, en un momento determinado, y pues un poquito de paciencia, relax, ¿no? Como Sí. diría aquella canción fantástica, Relax, Don Tui, y que se acerquen a este camino, a este Tao del guerrero, pues para conocer que con la paciencia, con la tranquilidad, con el sendero de la quietud y del amor podemos conseguir más cosas que no con la trágala de una espada, como podría decir Shakespeare. Xavier, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme, ha sido un placer. Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches.
Se utiliza la palabra samurái para designar a la gran variedad de guerreros que existieron en el antiguo Japón, si bien su verdadero significado es el de una élite militar que gobernó el país durante cientos de años. Asimismo, el origen del samurái data del siglo X después de Cristo y se fortaleció al concluir las guerras Genpei a finales del siglo XII, cuando fue instituido un gobierno militar bajo la figura de shogun, por el cual el emperador de Japón quedó en la sombra como un mero espectador de la situación política del país. El momento cumbre de los samuráis tuvo lugar durante el periodo conocido como el de los estados en guerra, en el siglo XV, una época de gran inestabilidad y continuas luchas de poder entre los distintos clanes existentes. Sin embargo, a lo largo de la historia, la fantasía y la realidad de los samuráis se ha entremezclado e idealizado y sus historias han servido de base tanto de novelas como de películas y videojuegos. Pero, ¿quién era realmente un samurái? ¿Cuál era su relación en el ámbito militar? ¿Cuál era su filosofía de vida? ¿En qué periodo nacen las primeras tradiciones marciales? ¿Qué relación tenían los shinobi o ninjas con los samurái? ¿Qué queda en la actualidad de las antiguas tradiciones samurái? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Xavier Teixidó, profesor y estudiante de artes marciales japonesas y director de la escuela Shoshikan Dojo en Barcelona. Javier Teixidó, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Hablemos de samuráis. ¿Hablemos? ¿Tú cuando te miras al espejo ves a un samurái? No, ni hablar. Samurái era un siervo, un señor que servía a un noble, servía a una causa y era una persona que realmente tenía un desapego a la muerte enorme. Entonces era alguien dispuesto a entregar su vida por una causa y por una persona, cualquiera de las dos cosas. Entonces hoy en día todos esos valores se han perdido bastante. No obstante, uno porque se acerca a esa disciplina, al samurái, ¿no? ¿Por qué tú en tus inicios, que ya eran unos años, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, la verdad es que fue algo curioso porque todo fue a raíz de una publicación de artes marciales que un compañero mío, ya en la infancia, en el colegio, trajo a clase. Y al ver dos fotos de dos señores japoneses ataviados con la indumentaria tradicional, me quedé petrificado y enamorado al mismo tiempo. Esto sucedió cuando yo tenía unos 8 o 9 años de edad. Entonces fue un amor a primera vista, fue suena un poco mágico, ¿no? Quizá, pero fue como un recuerdo. Fue como algo que yo recordé de algo que yo había hecho en su momento y a partir de ahí pues decidí probar de convencer a mis padres para que pudieran inscribirme en una escuela y aprender. ¿Cuántos años hace de eso ya? Ahora mismo 27 años. 27 años. Sí. En 27 años habrás aprendido mucho. La verdad es que me siento como si no hubiera aprendido nada. Estoy casi empezando. Es decir, cuando uno cree que sabe o que conoce y se pone al lado de realmente personas maestros con mayúsculas, se da cuenta de que está siquiera empezando a caminar. Las artes marciales son un camino de vida, entonces yo creo que lo bonito y enriquecedor es sentirse eternamente un aprendiz, que es mi caso, y por eso le di ese nombre a mi escuela. Shoshinkan significa el lugar del eterno aprendiz. Qué bonito es eso. Sí, señor. Y qué bonito es tu humildad, aunque siendo más que un profesor, yo diría que un maestro, después de tantos años uno se convierte en maestro,
Bueno, en la universidad te dan un título para que luego puedas ejercer después de hacer un doctorado en un momento determinado, y no son Sí, 27 años. sí, pero yo creo que muchas veces también el ejemplo de la universidad es bastante adecuado, porque uno cuando acaba los estudios, se gradúa, se doctora, pues se siente como si no supiera hacer nada. Es decir, yo creo que la maestría te la da la vida, te la da la experiencia sobre todo. Correcto. Entonces uno no puede llamarse maestro hasta que un maestro no te llama maestro. Entonces, a pesar de que alguna vez me han puesto esa etiqueta, yo soy una persona antietiquetas. Entonces prefiero considerarme un profesor o alguien que guía a otras personas para intentar que sigan un camino parecido al suyo. La palabra samurái tiene traducción, Sí, samurái significa el que sirve, el que literalmente, sirve. el que sirve. Javier, ¿es un arte marcial en sí? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ahora cuando escuchamos la palabra arte marcial y Sí. pensamos, pues no sé, en el judo, en el taekwondo, Ujú. en todas estas artes marciales que son de golpe, defensa, ataque y Sí. tal, el samurái en sí es un arte marcial a ese nivel, o simplemente es un arte del guerrero, es un arte de saber guerrear, saber defenderse con la espada. Bueno, hay que saber Porque ahora diferenciar. no vamos con la Sí. espada por la calle, No, no, ¿no? Por no. ejemplo. No sé si afortunado o desafortunadamente. A algunos ya nos gustaría a veces poder, poder tener una espada en la mano, pero no todo se trata de quedarse en la parte más superficial. Es decir, sí que antaño la herencia samurái nació como una necesidad. Es decir, antiguamente existía el samurái y por otro lado existía el guerrero. Años más adelante todo llegó a ser la misma cosa. Es decir, habían soldados que eran samurái, pero habían soldados que no eran samuráis, simplemente eran campesinos reclutados para el campo de batalla. Entonces, las disciplinas marciales, el adiestramiento militar de los samuráis surgió como una necesidad político-social por una serie de guerras y conflictos civiles, pero más adelante la espada se alió con la pluma, es decir, todo pasó a ser un poquito más interior. Entonces, digamos que el camino del guerrero tenía que ir de la mano de un camino un poquito más interior, una búsqueda más interior, y que es un poco la herencia que nos ha llegado en la actualidad. Aparte de esa herencia, ¿qué herencia más nos han legado los samuráis, los eternos samuráis de siempre, los que cuando viajamos a Japón, sin hacernos el harakiri, ¿verdad? Sí. Nos han dejado? Yo creo que a pesar de que cada uno verá y sentirá de una forma distinta, para mí yo creo que lo más importante al practicar estas artes heredadas de ellos es una serie de valores humanos que son cosas tan sencillas de definir como la humildad, el respeto, el coraje, la lealtad, que son cosas que tenemos al alcance de la mano, pero que pocas veces intentamos siquiera entender lo que significan. Entonces yo creo que la búsqueda de la vía, la búsqueda marcial, tiene que ir en pro de conseguir siquiera por lo menos acercarnos un poquito a entender esos valores que yo creo que son lo más importante que podemos aprender de ellos. El camino del guerrero, el camino del Tao, ¿cuál es para un samurái? Yo creo que cada persona intenta encontrar su propio camino, no existe un camino único. Es decir, en montañas, cimas hay una, pero caminos para llegar son infinitos. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser uno, pero las formas de llegar a él pueden ser tantas como personas haya. Entonces yo creo que para mí, yo solo puedo hablar desde mi punto de vista, de mi experiencia. Para mí se trata de encontrarme a mí mismo, de encontrar un sentido. O sea, uno va, por ejemplo, a la escuela de nuestro amigo Xavier Teixidó, a la escuela Sí. Shoishikan Dojo en Barcelona, para buscar una transformación de sus pensamientos, de sus ideales, más que para disfrutar de un arte guerrero, de un arte marcial, porque claro, no vamos por Barcelona o por España con una Sí, espada no. en el cinto, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, bueno, pues en sí practicar este tipo de artes marciales pues no te lleva a ningún puerto, no te va a ayudar a defenderte en plena calle, a no No, ser no. que el samurái, por ejemplo, en tu escuela enseñéis algo más, ¿no? Algo de kendo, algo de aikido, pues para Sí, algún tipo de... Supongo que sí sí, que lo harás, ¿no? sí. Porque solamente el arte de conocer la espada, Hmm. pues no tendría mucho sentido, ¿no? No, O no. sí. Actualmente, a ver, evidentemente la herramienta en sí no tiene ningún sentido a aprender su uso. Em, yo, como antes se comentaba, la pluma y la espada para mí tienen que ir de la mano. Entonces, la práctica marcial, la práctica externa,
que sin duda alguna existen muchas formas de llevar a cabo esta práctica. Hay formas más duras, formas más suaves, formas más agresivas, formas más espirituales. Intento que en mi escuela vayan de la mano ambas, es decir, dentro de lo que es la forma externa, que es la forma más marcial, la técnica marcial, la técnica para evitar o por lo menos enfrentar un conflicto y solucionarlo, tiene que ser lo más contundente posible, que para eso se llama marcial lo que hacemos. Pero si uno se queda en la superficie, en la corteza, pues como que el camino está hecho a medias. Entonces, ya te hablo siempre desde mi punto de vista. Entonces yo intento que a través de esas herramientas que uno aprende en clase, como es ir siempre hacia adelante, mirar a los ojos cuando hay un conflicto, no evitar, no dar la espalda, sino seguir caminando, esquivar, deflectar, todos esos conceptos que son muy físicos sirven para entender y gestionar un conflicto verbal, por ejemplo, un conflicto en el trabajo, un conflicto con la pareja. Es decir, que son herramientas de uso cotidiano, son herramientas para crecer interiormente. Entonces trato de que no solo una persona sepa coger un sable y pelear con él, o sepa pelear o protegerse con las manos, sino que esas mismas herramientas forjen una actitud frente a la vida. Entonces ese para mí es el verdadero sentido. Está bien. Desde luego la espada no deja de ser una prolongación del brazo del samurái, ¿no? Sí, exactamente. Para ellos la espada estaba dotada de un alma particular, un alma heredada de los antiguos espíritus. Entonces para ellos la espada era parte de ellos. Bueno, la espada, más que espada, era un sable. Entonces, para ellos era de vital importancia conservarla, mimarla y llevarla consigo y defenderla hasta con su propia vida. Xavier, la espada del samurái desde luego es muy especial, es nada que ver con otras espadas, o mejor dicho, el sable no tiene nada que ver, ¿no? Desde luego el filo de ese sable, dicen que el buen sable podría partir a una persona en dos, sí, con un solo trazo, ¿no? Sí. ¿Eso es así? Es cierto. Es cierto, pero ¿existe un sable así? Existen. Yo he tenido la fortuna de poder probarlos allí mismo en Japón. He tenido la gran suerte de tener en mis manos sables de 700 años de antigüedad y testarlos, es decir, poder cortar. Allí nosotros tenemos unas pruebas de corte para testar las hojas, en las cuales lo que se hace es cortar rollos de esterillas, las cuales están humedecidas para que alcancen la densidad de una extremidad humana. Entonces con eso y con la técnica adecuada se puede testar tanto la hoja como la habilidad y la pericia del que está cortando. Entonces el número de esterillas empieza desde una, pero pueden ser hasta 5 esterillas puestas alineadas una al lado de la otra, que pueden ser perfectamente un torso, una cabeza o una pierna. ¿Y cómo se partiría a la persona? ¿Cómo se dividiría? ¿Longitudinalmente, horizontalmente, verticalmente? Los cortes más efectivos siempre son en 45 grados, es en diagonal, y transversalmente, es en diagonal, y horizontalmente. ¿De abajo arriba, de arriba abajo? De arriba abajo, en de diagonal. Arriba abajo, en diagonal, de sí, arriba abajo. Y de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Dependiendo si es zurdo o no lo es, o no. Bueno, los zurdos en Japón tenían poco trabajo. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que uno, aunque fuera, esto son cuestiones ya muy particulares de ellos, pero uno aunque fuera zurdo tenía que actuar con la mano diestra. Es decir, había muy pocos samuráis, contadas excepciones en la historia, que trabajaban con la mano izquierda. Javier, ¿es cierto que cuando luchan dos samuráis, a la hora de parar el sable del contrincante, gira la espada porque el filo solamente es por uno, es por un lado, exacto, ¿no? Por eso es un sable, sí. Entonces, ¿giran para que no se destelle? ¿Para que el filo siga siendo impertérrito, sigue estando fino o no? Depende de la escuela. Es decir, hay escuelas que para deflectar o para abortar un ataque directo ofrecían el lateral de la hoja, se llama shinogi, para parar. Entonces para no estropear lo que es el filo. Sin embargo, hay escuelas, por ejemplo la que yo practico, que particularmente es la más antigua, que usa precisamente el filo para parar un ataque directo, porque el filo de la hoja es la parte más dura del sable. Tenemos que contar que los sables, la hoja del sable no es totalmente sólida, no es una pieza, es decir, por dentro tiene una superficie hueca que la hace flexible. Esta pequeña base hueca impide que el sable se pueda partir en dos cuando hay un golpe muy fuerte.
Entonces, depende de la estrategia y depende de la técnica particular de cada escuela, y escuelas hay cientos en Japón. ¿No se mella? Claro. Semella. Semellan, claro, semellan. Y se rompe, porque Y se rompen. después de haber semellado, ¿para qué sirve un sable? Mm, Yo me imagino a un samurái en plena contienda, el sable no Sí. sería un sable, sería como una especie... sí, una sierra. Una sierra, Sí. exacto, sería una sierra, ¿no? Sí, tenemos que pensar que el sable no era la única arma que los samuráis portaban consigo en un campo abierto. Es decir, ellos aprendían a utilizar una serie de herramientas. Es como cualquier profesional hoy en día que va con su caja de herramientas y no se la juega una para arreglar un escape de agua, solo con una llave inglesa, tiene que llevar más cosas. Entonces ellos, para ser solventes en batalla, llevaban muchas herramientas encima, es decir, desde lanzas, alabardas, hojas y filos de todo tipo, el propio sable, el corto, el largo, hojas afiladas que podían lanzar, es decir, arcos, flechas, había multitud de herramientas. Entonces, a medida que iban avanzando o iban rompiendo cosas, sacaban la otra. Entonces, como último recurso, utilizaban las propias manos para defenderse, pero era algo excepcional. El sable en sí llega hasta el final de la empuñadura, donde vemos que están los adornos y los matices, ¿no? O acaba teniendo una especie como de, vamos, que se convierte en una especie de laminita muy fina al final, hace como un dibujo extraño. Sí, el sable termina en una especie de espiga, y esta espiga se inserta en la empuñadura y se coge, se ase a la empuñadura mediante una pieza de bambú que se llama mekugi. En algunos sables hay uno o dos, según la escuela, según el forjador. Entonces, normalmente en este mekugi, en esta parte oculta, había dibujos que tenían un significado particular. Entonces aquí entramos ya en el terreno esotérico del budo. Era como una especie de talismán. Exactamente, eran talismanes, eran bendiciones, eran rezos, eran versos que invocaban a diversas entidades, a diversos dioses, a diversos protectores, que precisamente lo que hacían es proteger y cuidar al que llevaba ese arma. Bushi significa guerrero y Sí. se utilizaba tanto samurái como bushi como identificador, ¿o no? Sí, un bushi podía ser samurái o no. Ajá. Entonces, un bushi era toda aquella persona que era reclutada para pelear en la guerra. Entonces, tenemos que entender que la palabra samurái es el equivalente a la sangre azul en Occidente. Es decir, había gente que tenía sangre azul, por decirlo de alguna manera, y gente que no. Entonces, había gente que era de casta, de familia samurái, y había gente que no. Entonces, sí que había muchos samurái que eran soldados, que eran bushi, pero había otros que no. Entiendo. ¿Y qué importancia tenía el llamado bushido? Bueno, el bushido es el código de caballería de los antiguos samurái. Es un poco la directriz de comportamiento del guerrero ideal, del caballero ideal. Entonces el bushido pues comprendía 7 preceptos, que ya los hemos comentado antes un poquito, pues la lealtad, el honor, la transparencia, ¿no? Entonces ellos se regían y más o menos llevaban a rajatabla este código, que era un poco el que les definía y les dibujaba como samurái. En tu escuela, aparte de aprender a ser un buen samurái, ¿qué disciplina más podemos aprender como arte marcial? Bueno, en la escuela se practican varias disciplinas. Por ejemplo, tenemos por un lado el aikido. El aikido, concretamente nosotros, el nombre específico es Aikijujutsu, que es el predecesor del aikido, pero podríamos decir que es aikido. Por otro lado tenemos el jujutsu, que es el antiguo arte de combate cuerpo a cuerpo de los samuráis. Cuando perdían todas las armas, pues eso es lo que utilizaban para protegerse. Luego están las disciplinas con armas. Sobre todo utilizamos el sable, aunque también estudiamos otras como los bastones, armas con cadenas lastradas, a un nivel mucho más avanzado, lanzamiento de hojas, etcétera, etcétera. Javier, ¿y puede practicar todo el mundo? Lo digo porque hoy nos puede estar escuchando desde una mamá de familia, Sí. numerosa o no, es igual, ¿no? Pero una mamá que dice, oye, pues yo quiero aprender este noble arte. O una señora que tenga una cierta edad, o un señor que tenga una cierta edad, y a lo mejor, o personas que sean muy jóvenes pero que Sí. no tengan pues una costumbre de hacer deporte, ¿no? Sí. ¿A quién va destinado, por ejemplo, este noble arte? Yo trato de que esto sea asequible a cualquier persona que tenga ganas de aprender. Es decir, evidentemente hay
dentro de las disciplinas que practicamos en la escuela. Hay algunas más intensas físicamente, otras menos intensas. Por ejemplo, también tenemos Tai Chi Chi Kung los mediodías, que es para gente pues que bueno, que le gusta la cultura oriental, quiera tener un acercamiento, pero quiere un ejercicio suave por su condición física específica, o porque no tiene tiempo, o porque realmente desea aprender ese camino. Entonces, en la escuela tenemos un grupo de niños entre los 4 y los 8 años, tenemos mamás, tenemos papás, tenemos adolescentes, tenemos gente que supera los 50 años, es decir, hay de todo, hay hombres, mujeres, hay de todo. Entonces, pero eso es un proyecto personal mío, es decir, evidentemente las disciplinas marciales son exigentes físicamente, no nos vamos a engañar, porque es una actividad física intensa, pero también trato de que la gente se lleve algo a su casa, de que enriquezca. Entonces, asimismo trato de que el camino que yo marco, el camino por el cual yo intento guiarles para que consigan esa actitud, para que consigan sus objetivos, es una especie de coaching, pero llevado a las artes marciales, intento que sea apto para todo el mundo. Qué bien, qué interesante, ¿no? Trato de que sea, sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Hay grados también en esta disciplina? ¿Hay cinturones? Sí. En las disciplinas modernas, que son las que practicamos habitualmente, sí existen cinturones de colores, que esto es un invento moderno, es como un caramelito que es necesario dar, pero en Japón, por ejemplo, no existen los cinturones de colores. En Japón se dan grados de maestría paulatinamente a medida que el alumno gana en experiencia y en técnica. ¿Y se identifica con el alumno en alguna muestra? ¿La espada es diferente? ¿El color de la ropa es diferente? No, cada uno sabe el grado que tiene. Cada uno. Cada uno sabe el nivel y el lugar que le corresponde. Esto sucede en Japón. Es decir, aquí no podemos trabajar con esa mentalidad, es imposible. Qué bueno lo que acabas de decir. Cada uno sabe dónde tiene que situarse en el tatami. ¿Hay tatami o con qué trabajáis? Yo con mis maestros en Japón trabajamos sobre madera, sobre el suelo de madera. Entonces, esto en las técnicas con armas, las escuelas antiguas de sable. Entonces, cuando trabajamos aikido, evidentemente hay tatami, hay protección. ¿Y vais vestidos a la antigua usanza cuando hacéis prácticas de samurái? Sí, vamos vestidos con la chaqueta, el kikoi, que es la chaqueta de entrenamiento, y luego llevamos un pantalón un poquito cortito por debajo de la rodilla, y encima el hakama, que es la falda pantalón característica de las escuelas japonesas. ¿Descalzos? Descalzos. Cuando hace mucho frío nos ponemos unos calcetines especiales, se llaman tabi, que esto es habitual en Japón, pero intentamos que no. Si el maestro no los lleva, nosotros tampoco. Está bien. Entiendo que los sables son de madera. Sí, para practicar. Que nadie se corta ni nada parecido. Bueno, cuando se hacen pruebas de corte, quien más quien menos ha cortado alguna vez. Entonces es el riesgo que tiene trabajar con armas reales. Pero si no es con un ejercicio de corte, que es un ejercicio individual y aislado, normalmente se trabaja con armas de madera, sí. Javier, ¿qué te gustaría que quedara claro esta noche sobre los mitos y las verdades de los samuráis? Bueno, yo me gustaría que la gente se alejara un poquito de la imagen que muchas veces proyectan los films especializados, sobre todo los made in Hollywood, porque nada que ver con lo que son las artes marciales o con lo que es la actitud o la vía de un samurái. Entonces yo creo que para muestra, si alguien desea a nivel cinematográfico acercarse a lo que realmente era la vida de un samurái, yo creo que tiene que hacerlo directamente al cine japonés. Entonces hay una serie de directores que se han dedicado, actualmente también hay alguno que se dedica, y que realmente las recreaciones que consiguen a nivel cinematográfico son bastante cercanas a lo que realmente era. Que un samurái no es un ninja, de aquellos vestidos de color negro, o sí. Al principio sí, al principio eran la misma cosa. Entonces ¿eran asesinos a sueldos? Bueno, eran agentes especiales. Agentes especiales. Sí. Entonces tenemos que pensar que como en todas las culturas, en periodos de guerra civil, en periodos de conflicto, surge un cuerpo especial de espías. Eran simplemente espías. Entonces, cuando el cuerpo especial aún no está formado ni adiestrado, pues escogen a los hombres más apropiados entre las tropas para formarlos específicamente, con cierta urgencia, porque bueno, era un conflicto constante, y para que llevaran a cabo misiones muy concretas que sobre todo consistían en infiltración, robo de documentos, asesinato furtivo si se daba el caso, pero eran acciones muy concretas. Entonces eran los propios samurái, con agentes muy especializados entre sus propios soldados. O sea que los ninjas serían los shinobi-jutsus, ¿los llamáis? Sí, el nombre que utilizan en Japón, que siempre han utilizado, es shinobi.
Shinobi. El Shinobi Jutsu es el arte del Shinobi. Entonces, con el tiempo, estos agentes, viendo el negocio que tenían entre manos y dada la demanda que había cada vez más de espías y de gente que debía infiltrarse para conseguir la información del contrario, Sí. pues se hicieron autónomos, es decir, crearon sus propias empresas, se hicieron autónomos, crearon varias regiones de trabajo y los llamaban. Entonces sí que en ese caso fueron mercenarios. Xavi, antes hablabas del sable y la pluma, ¿no? Los Sí. samuráis eran como las geisas, ¿no? Eran personas, hombres o mujeres, en este caso las geisas, que estaban preparados para absolutamente de todo. Por las geisas las tienen aquí un concepto como si fueran prostitutas Sí. de los samuráis, ¿no? Sí. Y creo que nunca más lejos de la realidad, aunque ejercieran. Había de todo, evidentemente. Había de todo, había pero de todo. eran mujeres muy especializadas, sabían Exacto. absolutamente de todo, tenían muchos idiomas, Exacto. sabían tocar Sí. los instrumentos, recitar, escribir Sí. muy bien, poesía, baile, danza, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? sí, exacto. Y esto es algo que queda latente y está reflejado actualmente incluso en la cultura japonesa, que es su extrema eficiencia y eficacia en todo lo que hacen. Es increíble cómo llevan a cabo cualquier tarea que les sea encomendada con absoluta perfección. Entonces esto es algo heredado del tiempo de los samuráis. Es decir, cualquiera que fuera la tarea, evidentemente habían gente, samuráis, geishas, artesanos, especializados en una tarea en concreto, pero para llegar a esa especialización tenían que ser expertos en muchas otras tareas antes de llegar ahí. O sea, el buen samurái sabía de poesía, sabía de teatro también o no. Sí, Cultivaba también, las letras. correcto, cultivaba las letras y esto fue un producto un poco de la imposición del gobernador de entonces, que era el shogun, aproximadamente en el siglo XVII, que intentó que los samurái, dicen algunos textos que lo que quiso es apaciguar las aguas. El samurái era una persona de sangre caliente. Entonces el samurái en periodo de paz era un señor que no tenía trabajo, era un funcionario que cobraba por no hacer nada. Estamos hablando de los samuráis de más alto grado. Entonces, para mantenerlos entretenidos, lo que hizo fue proponer una serie de decretos en los cuales el samurái tenía que cultivar al margen y de forma paralela al sable tenía que cultivar otras artes. Esas artes que se pusieron de moda al poco tiempo fueron la poesía, la caligrafía, el teatro, etcétera, etcétera. ¿El samurái tenía una o varias mujeres? ¿Se casaba? El samurái se casaba normalmente por matrimonios concertados y estaba bien visto entonces que tuviera concubinas, claro. Pero como en muchas otras culturas occidentales. ¿Cómo cuántas concubinas? Pues no sé, ¿Las que pudiera mantener? tantas como capacidad tuviera. Y lo de capacidad lo dejo ahí, al gusto del consumidor. Está bien. Entiendo que eso no se traslada a día de hoy. No. Ser samurái a día de hoy no significa traer todas las tradiciones. No, pero bueno, en Japón es una cultura bipolar en ese sentido. Es decir, del mismo modo que en Estados Unidos siempre se habla de la doble moral, en Japón también existe todavía. Es decir, está más o menos visto, pero no visto, sobre todo por la mujer, que el marido pues tenga por ahí una amiga o un amigo con el que pueda tener rienda suelta a sus fantasías, porque esto también es verdad, los japoneses son un poquito especiales en estos temas. Entonces eso es algo que se ha heredado, pero repito que como en cualquier otra cultura, es decir, no tiene que ser una etiqueta del pueblo japonés. Entiendo. ¿Se siguen realizando esos rituales de la harakiri que antes comentábamos o no? La verdad es que no tenemos noticia de que nadie se haya suicidado ¿O de esta forma. cortado un dedo en un momento determinado? ¿Todavía quedan aquellas castas de...? Sí, los yakuza. Los yakuza, ¿no? la mafia en Japón sí que existe. De hecho es curioso ver, por ejemplo, existe una zona en Japón, un pequeño cementerio dentro de un templo que se llama Sengakuji, que está en el mismo Tokio, que alberga la tumba de los 47 leales samuráis, los 47 Ronin, que es un cuento extremadamente conocido en Japón. Y es curioso ver cómo sobre las 6-7 de la mañana, primera hora, bajo una extensa niebla, delante del templo siempre hay aparcadas 2-3 limusinas que corresponden a los yakuza, que siempre acuden cada mañana a la tumba de los 47 leales samurái a dedicarles unos rezos y unas oraciones. Yoshikan Dojo en Barcelona. Javier Tisido, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Hablemos de samuráis. ¿Hablemos? ¿Tú cuando te miras al espejo ves a un samurái? No, ni hablar. Samurái era
un siervo, un señor que servía a un noble, servía a una causa y era una persona que realmente tenía un desapego a la muerte enorme. Entonces era alguien dispuesto a entregar su vida por una causa y por una persona, cualquiera de las dos cosas. Entonces hoy en día todos esos valores se han perdido bastante. No obstante, uno, ¿por qué se acerca a esa disciplina, al samurái, ¿no? ¿Por qué tú en tus inicios, que ya eran unos años, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, la verdad es que fue algo curioso porque todo fue a raíz de una publicación de artes marciales que un compañero mío, ya en la infancia, en el colegio, trajo a clase. Y al ver dos fotos de dos señores japoneses ataviados con la indumentaria tradicional, me quedé petrificado y enamorado al mismo tiempo. Esto sucedió cuando yo tenía unos 8 o 9 años de edad. Entonces fue un amor a primera vista, fue suena un poco mágico, ¿no? Quizá, pero fue como un recuerdo. Fue como algo que yo recordé de algo que yo había hecho en su momento, y a partir de ahí pues decidí probar de convencer a mis padres para que pudieran inscribirme en una escuela y aprender. ¿Cuántos años hace de eso ya? Ahora mismo 27 años. 27 años. Sí. En 27 años habrás aprendido mucho. La verdad es que me siento como si no hubiera aprendido nada. Estoy casi empezando. Es decir, cuando uno cree que sabe o que conoce y se pone al lado de realmente personas maestros con mayúsculas, se da cuenta de que está siquiera empezando a caminar. Las artes marciales son un camino de vida, entonces yo creo que lo bonito y enriquecedor es sentirse eternamente un aprendiz, que es mi caso, y por eso le di ese nombre a mi escuela. Shoshinkan significa el lugar del eterno aprendiz. Qué bonito es eso. Sí, señor. Y qué bonito es tu humildad, ¿eh? Aunque siendo más que un profesor, yo diría que un maestro, después de tantos años uno se convierte en maestro. Bueno, en la universidad te dan un título para que luego puedas ejercer después de hacer un doctorado en un momento determinado, y no son 27 años. Sí, yo creo que muchas veces también el ejemplo de la universidad es bastante adecuado, porque uno cuando acaba los estudios, se gradúa, se doctora, pues se siente como si no supiera hacer nada. Es decir, yo creo que la maestría te la da la vida, te la da la experiencia sobre todo. Correcto. Entonces uno no puede llamarse maestro hasta que un maestro no te llama maestro. Entonces, a pesar de que alguna vez, y gestionar un conflicto verbal, por ejemplo, un conflicto en el trabajo, un conflicto con la pareja, es decir, que son herramientas de uso cotidiano, son herramientas para crecer interiormente. Entonces, trato de que no solo una persona sepa coger un sable y pelear con él, o sepa pelear o protegerse con las manos, sino que esas mismas herramientas forjen una actitud frente a la vida. Entonces, ese para mí es el verdadero sentido. Está bien. Desde luego, la espada no deja de ser una prolongación del brazo del samurái, ¿no? Sí, exactamente. Para ellos la espada estaba dotada de un alma particular, un alma heredada de los antiguos espíritus. Entonces, para ellos, la espada era parte de ellos. Bueno, la espada, más que espada, era un sable. Entonces, para ellos era de vital importancia conservarla, mimarla y llevarla consigo y defenderla hasta con su propia vida. Xavier, la espada del samurái desde luego es muy especial, es nada que ver con otras espadas, o mejor dicho, el sable no tiene nada que ver, ¿no? Desde luego el filo de ese sable, dicen que el buen sable podría partir a una persona en dos, sí, con un solo trazo, ¿no? Sí. ¿Eso es así? Es cierto. Es cierto, pero ¿existe un sable así? Existen. Yo he tenido la fortuna de poder probarlos allí mismo en Japón. He tenido la gran suerte de tener en mis manos sables de 700 años de antigüedad y testarlos, es decir, poder cortar. Ahí nosotros tenemos unas pruebas de corte para testar las hojas, en las cuales lo que se hace es cortar rollos de esterillas, las cuales están humedecidas para que alcancen la densidad de una extremidad humana. Entonces, con eso y con la técnica adecuada se puede testar tanto la hoja como la habilidad y la pericia del que está cortando. Entonces, el número de esterillas empieza desde una, pero pueden ser hasta 5 esterillas puestas alineadas una al lado de la otra, que pueden ser perfectamente un torso, una cabeza o una pierna. ¿Y cómo se partiría
a la persona? ¿Cómo se dividiría? ¿Longitudinalmente, horizontalmente, verticalmente? Los cortes más efectivos siempre son en 45 grados, es en diagonal, y transversalmente, es en diagonal, y horizontalmente. ¿De abajo arriba, de arriba abajo? De arriba abajo, en De diagonal. arriba abajo, en diagonal, de Sí. arriba abajo. Y de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Dependiendo si es zurdo o no lo es, o no. Bueno, los zurdos en Japón tenían poco trabajo. ¿Así? Sí, la verdad es que uno, aunque fuera, estos son cuestiones ya muy particulares de ellos, pero uno, aunque fuera zurdo, tenía que actuar con la mano diestra. Es decir, había muy pocos samuráis, contadas excepciones en la historia, que trabajaban con la mano izquierda. Javier, ¿es cierto que cuando luchan dos samuráis a la... Pero habían soldados que no eran samuráis, simplemente eran campesinos reclutados para el campo de batalla. Entonces, las disciplinas marciales, el adiestramiento militar de los samuráis surgió como una necesidad político-social por una serie de guerras y conflictos civiles, pero más adelante la espada se alió con la pluma, es decir, todo pasó a ser un poquito más interior. Entonces, digamos que el camino del guerrero tenía que ir de la mano de un camino un poquito más interior, una búsqueda más interior, y que es un poco la herencia que nos ha llegado en la actualidad. Aparte de esa herencia, ¿qué herencia más nos han legado los samuráis, los eternos samuráis de siempre, los que cuando viajamos a Japón, sin hacernos el harakiri, ¿verdad? ¿Nos han dejado? Yo creo que a pesar de que cada uno verá y sentirá de una forma distinta, para mí yo creo que lo más importante en practicar estas artes heredadas de ellos es una serie de valores humanos, que son cosas tan sencillas de definir como la humildad, el respeto, el coraje, la lealtad, que son cosas que tenemos al alcance de la mano, pero que pocas veces intentamos siquiera entender lo que significan. Entonces yo creo que la búsqueda de la vía, la búsqueda marcial, tiene que ir en pro de conseguir siquiera, por lo menos, acercarnos un poquito a entender esos valores, que yo creo que son lo más importante que podemos aprender de ellos. ¿El camino del guerrero, el camino del Tao, cuál es para un samurái? Yo creo que cada persona intenta encontrar su propio camino, no existe un camino único. Es decir, en montañas, cimas hay una, pero caminos para llegar son infinitos. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser uno, pero las formas de llegar a él pueden ser tantas como personas haya. Entonces yo creo que para mí, yo solo puedo hablar desde mi punto de vista, de mi experiencia. Para mí se trata de encontrarme a mí mismo, de encontrar un sentido. O sea, uno va, por ejemplo, a la escuela de nuestro amigo Xavier Teixidó, a la escuela Shoishikan Dojo en Barcelona, para buscar una transformación de sus pensamientos, de sus ideales, más que para disfrutar de un arte guerrero, de un arte marcial, porque claro, no vamos por Barcelona o por España con una espada en el cinto, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, bueno, pues en sí practicar este tipo de artes marciales pues no te lleva a ningún puerto, no te va a ayudar a defenderte en plena calle, a no ser que el samurái, por ejemplo, en tu escuela enseñéis algo más, ¿no? Algo de kendo, algo de aikido, pues para algún tipo de... Supongo que sí que lo harás, ¿no? Sí. Porque solamente el arte de conocer la espada, pues no tendría mucho sentido, ¿no? ¿O sí? Actualmente, a ver, evidentemente la herramienta en sí no tiene ningún sentido a aprender su uso. Yo, como antes se comentaba... Y la realidad de los samuráis se ha entremezclado e idealizado, y sus historias han servido de base tanto de novelas como de películas y videojuegos. Pero, ¿quién era realmente un samurái? ¿Cuál era su relación en el ámbito militar? ¿Cuál era su filosofía de vida? ¿En qué periodo nacen las primeras tradiciones marciales? ¿Qué relación tenían los shinobi o ninjas con los samurái? ¿Qué queda en la actualidad de las antiguas tradiciones samurái? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Xavier Teixidó, profesor y estudiante de artes marciales japonesas y director de la escuela Shoishikan Dojo en Barcelona. Javier Teixidó, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Hablemos de samuráis. ¿Hablemos? ¿Tú cuando te miras al espejo ves a un samurái? No, ni hablar. El samurái era un siervo
un señor que servía a un noble, servía a una causa y era una persona que realmente tenía un desapego a la muerte enorme. Entonces era alguien dispuesto a entregar su vida por una causa y por una persona, cualquiera de las dos cosas. Entonces hoy en día todos esos valores se han perdido bastante. No obstante, uno porque se acerca a esa disciplina, al samurái, ¿no? Porque tú en tus inicios, que ya eran unos años, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, la verdad es que fue algo curioso porque todo fue a raíz de una publicación de artes marciales que un compañero mío, ya en la infancia, en el colegio, trajo a clase. Y al ver dos fotos de dos señores japoneses ataviados con la indumentaria tradicional, me quedé petrificado y enamorado al mismo tiempo. Esto sucedió cuando yo tenía unos 8 o 9 años de edad. Entonces fue un amor a primera vista, fue suena un poco mágico, ¿no? Quizá, pero fue como un recuerdo. Fue como algo que yo recordé de algo que yo había hecho en su momento, y a partir de ahí pues decidí probar de convencer a mis padres para que pudieran inscribirme en una escuela y aprender. ¿Cuántos años hace de eso ya? Ahora mismo 27 años. 27 años. Sí. En 27 años habrás aprendido mucho. La verdad es que me siento como si no hubiera aprendido nada. Estoy casi empezando. Es decir, cuando uno cree que sabe o que conoce y se pone al lado de realmente personas maestros con mayúsculas, se da cuenta de que está siquiera empezando a caminar. Las artes marciales son un camino de vida, entonces yo creo que lo bonito y enriquecedor es sentirse... ¿Es un arte marcial a ese nivel o simplemente es un arte del guerrero? Es un arte de saber guerrear, saber defenderse con la espada. Bueno, hay que saber diferenciar... Porque ahora no vamos con la espada por la calle, ¿no? Por ejemplo. No sé si afortunado o desafortunadamente, a algunos ya nos gustaría a veces poder tener una espada en la mano, pero no todo se trata de quedarse en la parte más superficial. Es decir, sí que antaño la herencia samurái nació como una necesidad. Es decir, antiguamente existía el samurái y por otro lado existía el guerrero. Años más adelante todo llegó a ser la misma cosa. Es decir, habían soldados que eran samurái, pero habían soldados que no eran samuráis, simplemente eran campesinos reclutados para el campo de batalla. Entonces, las disciplinas marciales, el adiestramiento militar de los samuráis surgió como una necesidad político-social por una serie de guerras y conflictos civiles, pero más adelante la espada se alió con la pluma, es decir, todo pasó a ser un poquito más interior. Entonces, digamos que el camino del guerrero tenía que ir de la mano de un camino un poquito más interior, una búsqueda más interior, y que es un poco la herencia que nos ha llegado en la actualidad. Aparte de esa herencia, ¿qué herencia más nos han legado los samuráis, los eternos samuráis de siempre, los que cuando viajamos a Japón sin hacernos el harakiri, ¿verdad? ¿Nos han dejado? Yo creo que a pesar de que cada uno verá y sentirá de una forma distinta, para mí yo creo que lo más importante en practicar estas artes heredadas de ellos es una serie de valores humanos, que son cosas tan sencillas de definir como la humildad, el respeto, el coraje, la lealtad, que son cosas que tenemos al alcance de la mano, pero que pocas veces intentamos siquiera entender lo que significan. Entonces yo creo que la búsqueda de la vía, la búsqueda marcial, tiene que ir en pro de conseguir siquiera, por lo menos, acercarnos un poquito a entender esos valores que yo creo que son lo más importante que podemos aprender de ellos. ¿El camino del guerrero, el camino del Tao, cuál es para un samurái? Yo creo que cada persona intenta encontrar su propio camino, no existe un camino único. Es decir, en montañas, cimas hay una, pero caminos para llegar son infinitos. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser uno, pero las formas de llegar a él pueden ser tantas como personas haya. Entonces yo creo que para mí, yo solo puedo hablar desde mi punto de vista, de mi experiencia. Para mí se trata de encontrarme a mí mismo, de encontrar un sentido. O sea, uno va, por ejemplo, a la escuela de nuestro amigo Xavier Teixidó, a la escuela Shoishikan Dojo en Barcelona, para buscar una transformación de sus pensamientos, de sus ideales, más que para... Hojas y filos de todo tipo, el propio sable, el corto, el largo,
hojas afiladas que podían lanzar, es decir, arcos, flechas, había multitud de herramientas. Entonces, a medida que iban avanzando o iban rompiendo cosas, sacaban la otra. Entonces, como último recurso, utilizaban las propias manos para defenderse, pero era algo excepcional. El sable en sí llega hasta el final de la empuñadura, donde vemos que están los adornos y los matices, ¿no? O acaba teniendo una especie como de, vamos, que se convierte en una especie de laminita muy fina al final, hace como un dibujo extraño. Sí, el sable termina en una especie de espiga, y esta espiga se inserta en la empuñadura y se coge, se ase a la empuñadura mediante una pieza de bambú que se llama mekugi. En algunos sables hay uno o dos, según la escuela, según el forjador. Entonces, normalmente en este mekugi, en esta parte oculta, había dibujos que tenían un significado particular. Entonces aquí entramos ya en el terreno esotérico del budo. ¿Era como una especie de talismán? Exactamente. Eran talismanes, eran bendiciones, eran rezos, eran versos que invocaban a diversas entidades, a diversos dioses, a diversos protectores, que precisamente lo que hacían es proteger y cuidar al que llevaba ese arma. ¿Bushi significa guerrero y Sí. se utilizaba tanto samurái como bushi como identificador o no? Sí, un bushi podía ser samurái o no. Ajá. Entonces, un bushi era toda aquella persona que era reclutada para pelear en la guerra. Entonces, tenemos que entender que la palabra samurái es el equivalente a la sangre azul en Occidente. Es decir, había gente que tenía sangre azul, por decirlo de alguna manera, y gente que no. Entonces, había gente que era de casta, de familia samurái, y había gente que no. Entonces, sí que había muchos samurái que eran soldados, que eran bushi, pero había otros que no. Entiendo. ¿Y qué importancia tenía el llamado bushido? Bueno, el bushido es el código de caballería de los antiguos samurái. Es un poco la directriz de comportamiento del guerrero ideal, del caballero ideal. Entonces el bushido pues comprendía 7 preceptos, que ya los hemos comentado antes un poquito, pues la lealtad, el honor, la transparencia, ¿no? Entonces ellos se regían y más o menos llevaban a rajatabla este código, que era un poco el que les definía y les dibujaba como samurái. En tu escuela, aparte de aprender a ser un buen samurái, ¿qué disciplina más podemos aprender como arte marcial? Bueno, en la escuela se practican varias disciplinas. Por ejemplo, tenemos por un lado el aikido. El aikido, concretamente nosotros, a pesar de que cada uno verá y sentirá de una forma distinta, para mí yo creo que lo más importante en practicar estas artes heredadas de ellos es una serie de valores humanos, que son cosas tan sencillas de definir como la humildad, el respeto, el coraje, la lealtad, que son cosas que tenemos al alcance de la mano, pero que pocas veces intentamos siquiera entender lo que significan. Entonces yo creo que la búsqueda de la vía, la búsqueda marcial, tiene que ir en pro de conseguir siquiera, por lo menos, acercarnos un poquito a entender esos valores, que yo creo que son lo más importante que podemos aprender de ellos. ¿El camino del guerrero, el camino del Tao, cuál es para un samurái? Yo creo que cada persona intenta encontrar su propio camino, no existe un camino único. Es decir, en montañas, cimas hay una, pero caminos para llegar son infinitos. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser uno, pero las formas de llegar a él pueden ser tantas como personas haya. Entonces yo creo que para mí, yo solo puedo hablar desde mi punto de vista, de mi experiencia. Para mí se trata de encontrarme a mí mismo, de encontrar un sentido. O sea, uno va, por ejemplo, a la escuela de nuestro amigo Xavier Teixidó, a la escuela Shoishikan Dojo en Barcelona, para buscar una transformación de sus pensamientos, de sus ideales, más que para disfrutar de un arte guerrero, de un arte marcial, porque claro, no vamos por Barcelona o por España con una espada en el cinto, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva,
Bueno, pues en sí practicar este tipo de artes marciales pues no te lleva a ningún puerto, no te va a ayudar a defenderte en plena calle, a no No, ser no. que el samurái, por ejemplo, en tu escuela enseñéis algo más, ¿no? Algo de kendo, algo de aikido, pues para Sí, algún tipo de... Supongo que sí sí, que lo harás, ¿no? sí. Porque solamente el arte de conocer la espada, Mm. pues no tendría mucho sentido, ¿no? No, O no. sí. Actualmente, a ver, evidentemente la herramienta en sí no tiene ningún sentido a aprender su uso. Em, yo, como antes se comentaba, la pluma y la espada para mí tienen que ir de la mano. Entonces, la práctica marcial, la práctica externa, que sin duda alguna existen muchas formas de llevar a cabo esta práctica, hay formas más duras, formas más suaves, formas más agresivas, formas más espirituales. Intento que en mi escuela vayan de la mano ambas, es decir, dentro de lo que es la forma externa, que es la forma más marcial, la técnica marcial, la técnica para evitar o por lo menos enfrentar un conflicto y solucionarlo, tiene que ser lo más contundente posible, que para eso se llama marcial lo que hacemos. Pero si uno se queda en la superficie, en la corteza, pues como que el camino está hecho a medias. Entonces, ya te hablo siempre desde mi punto de vista. Ujú. Entonces yo intento que a través de esas herramientas que uno aprende en clase, como es ir siempre hacia adelante, mirar a un nivel mucho más avanzado, lanzamiento de hojas, etcétera, etcétera. Javier, ¿y puede practicar todo el mundo? Lo digo porque hoy nos puede estar escuchando desde una mamá de familia, Sí. numerosa o no, es igual, ¿no? Pero una mamá que dice, oye, pues yo quiero aprender este noble arte. O una señora que tenga una cierta edad, o un señor que tenga una Ujú. cierta edad, y a lo mejor, o personas que sean muy jóvenes, pero que no Sí, tengan pues una costumbre de hacer deporte, ¿no? sí. ¿A quién va destinado, por ejemplo, este noble arte? Yo trato de que esto sea asequible a cualquier persona que tenga ganas de aprender. Es decir, evidentemente hay dentro de las disciplinas que practicamos en la escuela, hay algunas más intensas físicamente, otras menos intensas. Por ejemplo, también tenemos Tai Chi Chi Kung los mediodías, que es para gente pues que bueno, que le gusta la cultura oriental, quiera tener un acercamiento, pero quiere un ejercicio suave por su condición física específica o porque no tiene tiempo o porque realmente desea aprender ese camino. Entonces, en la escuela tenemos un grupo de niños entre los 4 y los 8 años, tenemos mamás, tenemos papás, Ujú. tenemos adolescentes, tenemos gente que supera los 50 años, es decir, hay de todo, hay hombres, mujeres, hay de todo. Entonces, pero eso es un proyecto personal mío, es decir, evidentemente las disciplinas marciales son exigentes físicamente, no nos vamos a engañar, porque es una actividad física intensa, pero también trato de que la gente se lleve algo a su casa, de que enriquezca. Entonces, asimismo trato de que el camino que yo marco, el camino por el cual yo intento guiarles para que consigan esa actitud, para que consigan sus objetivos, es una especie de coaching, pero llevado a las artes marciales, intento que sea apto para todo el mundo. Qué bien, qué interesante, ¿no? Trato de que sea, sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Hay grados también en esta Sí, disciplina? ¿Hay por supuesto. cinturones? Sí. En las disciplinas modernas, que son las que practicamos habitualmente, sí existen cinturones de colores, que esto es un invento moderno, es como un caramelito que es necesario dar. Pero en Japón, por ejemplo, no existen los cinturones de colores. En Japón se dan grados de maestría paulatinamente a medida que el alumno gana en experiencia y en técnica. ¿Y se identifica con el alumno en alguna muestra? ¿La espada es diferente? ¿El Sí, color de la ropa es no, cada diferente? uno sabe el grado que tiene. A Cada, cada uno. cada uno sabe el nivel y el lugar que le corresponde. Esto sucede en Japón, es decir, aquí no Bueno, podemos eso es trabajar con esa mentalidad, es imposible. qué bueno lo que acabas de decir. Cada Claro, uno sabe dónde tiene que situarse claro, en el tatami. sí, ¿Hay sí, sí. tatami o con qué trabajáis? Yo con mis maestros en Japón trabajamos sobre madera, sobre el Sobre suelo de madera. madera. Entonces, esto en las técnicas con armas, las escuelas antiguas de sable. Entonces, cuando trabajamos Aikido, evidentemente hay tatami, hay protección. ¿Y vais vestidos a la antigua usanza cuando hacéis Sí, prácticas de samurái? sí, Sí. sí. Lo que pocas veces intentamos siquiera entender lo que significan. Entonces, yo creo que la búsqueda de la vía, la búsqueda marcial, tiene que ir en pro de conseguir siquiera, por lo menos, acercarnos un poquito a entender esos valores que yo creo que son lo más importante que podemos aprender de ellos. ¿El camino del guerrero, el camino del Tao, cuál es para un samurái? Yo creo que cada persona intenta encontrar su propio camino, no existe un camino único. Es decir, en montañas, cimas hay una, pero caminos para llegar son infinitos. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser uno,
pero las formas de llegar a él pueden ser tantas como personas haya. Entonces yo creo que para mí, yo solo puedo hablar desde mi punto de vista, de mi experiencia. Para mí se trata de encontrarme a mí mismo, de encontrar un sentido. O sea, uno va, por ejemplo, a la escuela de nuestro amigo Xavier Teixidó, a la escuela Xochican Dojo en Barcelona, para buscar una transformación de sus pensamientos, de sus ideales, más que para disfrutar de un arte guerrero, de un arte marcial, porque claro, no vamos por Barcelona o por España con una espada en el cinto, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, bueno, pues en sí practicar este tipo de artes marciales pues no te lleva a ningún puerto, no te va a ayudar a defenderte en plena calle, a no ser que el samurái, por ejemplo, en tu escuela enseñéis algo más, ¿no? Algo de kendo, algo de aikido, pues para algún tipo de... Supongo que sí que lo harás, ¿no? Sí. Porque solamente el arte de conocer la espada, pues no tendría mucho sentido, ¿no? ¿O sí? Actualmente, a ver, evidentemente la herramienta en sí no tiene ningún sentido a aprender su uso. Yo, como antes se comentaba, la pluma y la espada para mí tienen que ir de la mano. Entonces, la práctica marcial, la práctica externa, que sin duda alguna existen muchas formas de llevar a cabo esta práctica. Hay formas más duras, formas más suaves, formas más agresivas, formas más espirituales. Intento que en mi escuela vayan de la mano ambas. Es decir, dentro de lo que es la forma externa, que es la forma más marcial, la técnica marcial, la técnica para evitar o por lo menos enfrentar un conflicto y solucionarlo, tiene que ser lo más contundente posible, que para eso se llama marcial lo que hacemos. Pero si uno se queda en la superficie, en la corteza, pues como que el camino está hecho a medias. Entonces, ya te hablo siempre desde mi punto de vista. Entonces yo intento que a través de esas herramientas que uno aprende en clase, como es ir siempre hacia adelante, mirar a los ojos cuando hay un conflicto, no evitar, no dar la espalda, sino seguir caminando, esquivar, deflectar, todos esos conceptos que son muy físicos sirven para entender y gestionar un conflicto verbal, por ejemplo, un conflicto en el trabajo, un conflicto con la pareja. Es decir, que son herramientas de uso cotidiano, son herramientas para crecer interiormente. Entonces trato de que no solo una persona sepa coger un sable. Dojo dedicándose por completo a las artes marciales japonesas. En este dojo practica Nihon Taijutsu, Nihon Jujutsu y Nihon Kobudo. Y se inicia también en el Aijujutsu, Nihon Jujutsu y Nihon Kobudo de su escuela, de forma simultánea a su entrenamiento en el Shintaikan Dojo, ¿no? Cuando le hablas a tu pareja en nombres japoneses, ¿le dices algo bonito también en japonés o no? ¿Lo digo para... ¿Sí? ¿En japonés? Sí, bueno, trato. No, precisamente aún estoy estudiando lengua japonesa porque es algo muy, muy complicado. Sí. Pero bueno, ella me entiende. Entre ella y yo casi que no hace falta palabras. No, lo digo por los nombres, porque parece a veces que cuando lo pronuncias parece que estés como enfadado, ¿no? Sí. Bueno... En el año 1996 se inicia en el Jaido realizando cursos con el sensei Miquel Morancho y realiza sus primeras incursiones en los Koryu Bujutsu. ¿Qué es esto? Los Koryu Bujutsu son las escuelas antiguas. Koryu es una cadena, una transmisión antigua, y el Bujutsu son las artes marciales antiguas. A partir del año 1997 se convierte en Ushi Deshi del Shintaikan. Sí. ¿Qué eso es? Shintaikan es una escuela que está también en Barcelona, que corresponde a un maestro también muy conocido, un gran divulgador también de las artes tradicionales, que es Pau Ramón. Sí. Entonces él, a pesar de que yo ya había practicado artes marciales japonesas desde hacía años atrás, antes de conocerle, digamos que él fue el que me abrió un poco las puertas a este mundo. ¿Y allí te conviertes en Ushideshi? Sí, el Uchideshi es como un estudiante interno, es un estudiante avanzado. Casi al mismo tiempo que le conocí a él, conocí a mi actual profesor de artes, uno de ellos de artes marciales, sobre todo el profesor de Aikijutsu y Jutsu, que es el maestro José Miranda, que tiene su escuela en Figueras. Entonces, bien, porque a partir del año 2004 se inician las técnicas de seguridad, escolta y protección de personas de la mano de su maestro José Miranda. Desde el 2009 toma parte además en los cursos organizados por la Asociación Deportiva de Formación en Seguridad, formándose en tiro táctico, extracción de vehículos, registro de inmuebles, técnicas de intervención y técnicas de escolta. Caramba. Bueno, que la Escuela de Artes Marciales y Protección Personal Xochican Dojo se encuentra en la calle Villarroel 144, pasaje interior en Barcelona. Que si entramos en la página web, las www.xochicanbudo.com, pues encontraremos rápidamente
a Xavier Teixidó. Xavier, gracias por traernos a luces en la oscuridad esta disciplina, este arte que nos hace crecer interiormente, porque cuando uno sabe que tiene esas potencialidades, que puede hacer daño a la gente en un momento determinado porque está preparado para ello, que puede ser un arma o una herramienta importante en un momento determinado en contra de alguien que pueda querer hacernos daño. Era la única arma que los samuráis portaban consigo en un campo abierto, es decir, ellos aprendían a utilizar una serie de herramientas. Es como cualquier profesional hoy en día que va con su caja de herramientas y no se la juega una para arreglar un escape de agua, solo con una llave inglesa, tiene que llevar más cosas. Entonces ellos, para ser solventes en batalla, llevaban muchas herramientas encima, es decir, desde lanzas, alabardas, hojas y filos de todo tipo, el propio sable, el corto, el largo, hojas afiladas que podían lanzar, es decir, arcos, flechas, había multitud de herramientas. Entonces, a medida que iban avanzando o iban rompiendo cosas, sacaban la otra. Entonces, como último recurso, utilizaban las propias manos para defenderse, pero era algo excepcional. El sable en sí llega hasta el final de la empuñadura, donde vemos que están los adornos y los matices, ¿no? O acaba teniendo una especie como de, vamos, que se convierte en una especie de laminita muy fina al final, hace como un dibujo extraño. Sí, el sable termina en una especie de espiga, y esta espiga se inserta en la empuñadura y se coge, se ase a la empuñadura mediante una pieza de bambú que se llama mekugi. En algunos sables hay uno o dos, según la escuela, según el forjador. Entonces, normalmente en este mekugi, en esta parte oculta, había dibujos que tenían un significado particular. Entonces aquí entramos ya en el terreno esotérico del budo. ¿Era como una especie de talismán? Exactamente. Eran talismanes, eran bendiciones, eran rezos, eran versos que invocaban a diversas entidades, a diversos dioses, a diversos protectores, que precisamente lo que hacían es proteger y cuidar al que llevaba ese arma. ¿Bushi significa guerrero y Sí. se utilizaba tanto samurái como bushi como identificador o no? Sí, un bushi podía ser samurái o no. Ajá. Entonces, un bushi era toda aquella persona que era reclutada para pelear en la guerra. Entonces, tenemos que entender que la palabra samurái es el equivalente a la sangre azul en Occidente. Es decir, había gente que tenía sangre azul, por decirlo de alguna manera, y gente que no. Entonces había gente que era de casta, de familia samurái, y había gente que no. Entonces sí que había muchos samurái que eran soldados, que eran bushi, pero había otros que no. Entiendo. ¿Y qué importancia tenía el llamado bushido? Bueno, el bushido es el código de caballería de los antiguos samurái. Es un poco la directriz de comportamiento del guerrero ideal, del caballero ideal. Entonces el bushido pues comprendía 7 preceptos, que ya los hemos comentado antes un poquito, pues la lealtad, el honor, la transparencia, ¿no? Entonces ellos se regían y... Bueno, la verdad es que fue algo curioso porque todo fue a raíz de una publicación de artes marciales que un compañero mío, ya en la infancia, en el colegio, trajo a clase, y al ver 2 fotos de 2 señores japoneses ataviados con la indumentaria tradicional, me quedé petrificado y enamorado al mismo tiempo. Esto sucedió cuando yo tenía unos 8 o 9 años de edad. Entonces fue un amor a primera vista, fue suena un poco mágico, ¿no? Quizá, pero fue como un recuerdo. Fue como algo que yo recordé de algo que yo había hecho en su momento, y a partir de ahí pues decidí probar de convencer a mis padres para que pudieran inscribirme en una escuela y aprender. ¿Cuántos años hace de eso ya? Ahora mismo 27 años. 27 años. Sí. En 27 años habrás aprendido mucho. La verdad es que me siento como si no hubiera aprendido nada. Estoy casi empezando. Es decir, cuando uno cree que sabe o que conoce, y se pone al lado de realmente personas maestros con mayúsculas, se da cuenta de que está siquiera empezando a caminar. Las artes marciales son un camino de vida. Entonces yo creo que lo bonito y enriquecedor es sentirse eternamente un aprendiz. Es mi caso, y por eso le di ese nombre a mi escuela. Shoshinkan significa el lugar del eterno aprendiz. Qué bonito es eso. Sí, señor. Y qué bonito es tu humildad. Aunque siendo más que un profesor, yo diría que un maestro, después de tantos años uno se convierte en maestro.
Bueno, en la universidad te dan un título para que luego puedas ejercer después de hacer un doctorado en un momento determinado, y no son 27 años. Sí, yo creo que muchas veces también el ejemplo de la universidad es bastante adecuado, porque uno cuando acaba los estudios, se gradúa, se doctora, pues se siente como si no supiera hacer nada. Es decir, yo creo que la maestría te la da la vida, te la da la experiencia sobre todo. Correcto. Entonces uno no puede llamarse maestro hasta que un maestro no te llama maestro. Entonces, a pesar de que alguna vez me han puesto esa etiqueta, yo soy una persona antietiquetas. Entonces prefiero considerarme un profesor o alguien que guía a otras personas para intentar que sigan un camino parecido al suyo. ¿La palabra samurái tiene traducción? Sí, samurái significa el que sirve. El que sirve. El que sirve. Javier, ¿es un arte marcial en sí? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ahora cuando escuchamos la palabra arte marcial, Sí. pensamos, pues no sé, en el judo, en el taekwondo, en todas estas artes marciales que son de golpe, defensa, ataque, Sí. y tal. ¿El samurái en sí es un arte marcial a ese nivel, o simplemente es un arte del guerrero? Es un arte de saber guerrear, saber defenderse con la espada. Bueno, hay que saber Porque diferenciar. ahora no vamos con Sí. la espada por la calle, No, ¿no? no, Por no. ejemplo. No sé si afortunado o desafortunadamente, a algunos ya nos gustaría a veces. Es una especie de coaching, pero llevado a las artes marciales. Intento que sea apto para todo el mundo. Qué bien, qué interesante, ¿no? Trato de que sea, sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Hay grados también en esta Sí, disciplina? ¿Hay cinturones? Sí. En las disciplinas modernas, que son las que practicamos habitualmente, sí existen cinturones de colores, que esto es un invento moderno, es como un caramelito que es necesario dar. Pero en Japón, por ejemplo, no existen los cinturones de colores. En Japón se dan grados de maestría paulatinamente a medida que el alumno gana en experiencia y en técnica. ¿Y se identifica con el alumno en alguna muestra? ¿La espada es diferente? ¿El Sí. color de la ropa es No, diferente? cada uno sabe el grado que tiene. Cada uno. Cada uno sabe el nivel y el lugar que le corresponde. Esto sucede en Japón. Es decir, aquí no podemos Bueno, trabajar con esa mentalidad. Es imposible. Qué bueno lo que acabas de decir. Cada Claro. uno sabe dónde tiene que situarse Claro. en el tatami. Sí, ¿Hay sí, sí. tatami o con qué trabajáis? Yo con mis maestros en Japón trabajamos sobre madera, sobre el suelo de madera. Entonces, esto en las técnicas con armas, las escuelas antiguas de sable. Entonces, cuando trabajamos aikido, evidentemente hay tatami, hay protección. ¿Y vais vestidos a la antigua usanza cuando hacéis Sí. prácticas de samurái? Sí, vamos vestidos con la chaqueta, el kikoi, que es la chaqueta de entrenamiento, y luego llevamos un pantalón un poquito cortito por debajo de la rodilla, y encima el hakama, que es la falda pantalón característica de las escuelas japonesas. ¿Descalzos? Descalzos. Descalzos. Cuando hace mucho frío nos ponemos unos calcetines especiales, se llaman tabi, que esto es habitual en Japón, pero intentamos que no. Si el maestro no los lleva, nosotros tampoco. Está bien. Entiendo que los sables son de madera, Sí, para que practicar. nadie se corta ni nada parecido. Bueno, cuando se hacen pruebas de corte, quien más quien menos ha cortado alguna vez. Entonces es el riesgo que tiene trabajar con armas reales. Pero si no es con un ejercicio de corte, que es un ejercicio individual y aislado, normalmente se trabaja con armas de madera, sí. Javier, ¿qué te gustaría que quedara claro esta noche sobre los mitos y las verdades de los samuráis? Bueno, yo me gustaría que la gente se alejara un poquito de la imagen que muchas veces proyectan los films especializados, sobre todo los made in Hollywood, porque nada que ver con lo que son las artes marciales o con lo que es la actitud o la vía de un samurái. Entonces yo creo que para muestra, si alguien desea a nivel cinematográfico acercarse a lo que realmente era la vida de un samurái, yo creo que tiene que hacerlo directamente al cine japonés. Entonces hay una serie de directores que se han dedicado, actualmente también hay alguno que se dedica, y que realmente las recreaciones que consiguen a nivel cinematográfico son bastante cercanas a lo que realmente era. Que un samurái no es un ninja, de aquellos vestidos de color negro, o sí. Al principio sí, al principio eran la misma cosa. Entonces Eran los asesinos a sueldo. a un nivel mucho más avanzado, lanzamiento de hojas, etcétera, etcétera. Javier, ¿y puede practicar todo el mundo? Lo digo porque hoy nos puede estar escuchando desde una mamá de familia, Sí. numerosa o no, es igual, ¿no? Pero una mamá que dice, oye, pues yo quiero aprender este noble arte. O una señora que tenga una cierta edad, o un señor que tenga una cierta edad, y a lo mejor, o personas que sean muy jóvenes pero que Sí. no tengan pues una costumbre de hacer deporte, ¿no? Sí.
¿A quién va destinado, por ejemplo, este noble arte? Yo trato de que esto sea asequible a cualquier persona que tenga ganas de aprender. Es decir, evidentemente hay dentro de las disciplinas que practicamos en la escuela, hay algunas más intensas físicamente, otras menos intensas. Por ejemplo, también tenemos Tai Chi Chi Kung los mediodías, que es para gente pues que le gusta la cultura oriental, quiera tener un acercamiento, pero quiere un ejercicio suave por su condición física específica o porque no tiene tiempo o porque realmente desea aprender ese camino. Entonces, en la escuela tenemos un grupo de niños entre los 4 y los 8 años, tenemos mamás, tenemos papás, tenemos adolescentes, tenemos gente que supera los 50 años, es decir, hay de todo, hay hombres, mujeres, hay de todo. Entonces, pero eso es un proyecto personal mío, es decir, evidentemente las disciplinas marciales son exigentes físicamente, no nos vamos a engañar, porque es una actividad física intensa, pero también trato de que la gente se lleve algo a su casa, de que enriquezca. Entonces, asimismo trato de que el camino que yo marco, el camino por el cual yo intento guiarles para que consigan esa actitud, para que consigan sus objetivos, es una especie de coaching, pero llevado a las artes marciales, intento que sea apto para todo el mundo. Qué bien, qué interesante, ¿no? Trato de que sea, sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Hay grados también en esta disciplina? ¿Hay cinturones? Sí. En las disciplinas modernas, que son las que practicamos habitualmente, sí existen cinturones de colores, que esto es un invento moderno, es como un caramelito que es necesario dar. Pero en Japón, por ejemplo, no existen los cinturones de colores. En Japón se dan grados de maestría paulatinamente a medida que el alumno gana en experiencia y en técnica. ¿Y se identifica con el alumno en alguna muestra? ¿La espada es diferente? ¿El color de la ropa es diferente? No, cada uno sabe el grado que tiene. Cada uno. Cada uno sabe el nivel y el lugar que le corresponde. Esto sucede en Japón. Es decir, aquí no podemos trabajar con esa mentalidad, es imposible. Qué bueno lo que acabas de decir. Cada uno sabe dónde tiene que situarse en el tatami. ¿Hay tatami o con qué trabajáis? Yo con mis maestros en Japón trabajamos sobre madera, sobre el suelo de madera. Entonces, esto en las técnicas con armas, las escuelas antiguas de sable. Entonces, cuando trabajamos aikido, evidentemente hay tatami, hay protección. ¿Y vais vestidos a la antigua usanza cuando hacéis práctica?